Bien, empezamos el debate con los candidatos al distrito número 26 por la Convención Constituyente, ¿no es cierto? Comunas de Calbuco, Puerto Montt, ahí todo lo que es la región de los ríos en nuestro sur de Chile. Saludamos en primer lugar a Catherine Montealegre. Catherine, gusto saludarla, buenas noches. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Aprovecho también de saludar a todos quienes nos acompañan hoy día como panelistas y también agradecerles a ustedes por la invitación y la realización de esta instancia informativa tan necesaria. Así que muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Saludamos también a Alejandra Westermayer. Alejandra, ¿cómo le va? Gusto saludarla, buenas noches. Hola Nicolás, muy buenas noches igual a los demás candidatos y también me sumo a los agradecimientos de generar una instancia en la que los candidatos a la Convención Constituyente podamos conversar sobre ciertos temas, debatir y mostrarnos un poquito que tan de lado hemos estado en este proceso. Así que muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a usted por aceptarla. Saludamos también a Patricia Sanzana. Patricia, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Buenas noches, Nicolás, Esteban, Alejandra y Catherine. Un gusto, feliz de participar. Gracias. Gracias a usted. Y también, por supuesto, a Esteban Bielma, de Revolución Democrática, en la lista de Apruebo Dignidad. Esteban, gusto saludarlo. Buenas noches. Hola Nicolás, hola a todas las candidatas, un gusto estar con ustedes hoy día y un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Un abrazo para todas y a todos. Muchas gracias. Por supuesto, Catherine, por el partido de la UDI, en la lista de Vamos por Chile. Alejandra Westermayer, independiente también por la lista de Vamos por Chile, al igual que Patricia Sanzana, en calidad de independiente dentro de la lista de Vamos por Chile. Se presentarán cada uno de ustedes por qué quieren ser constituyentes, qué los llevó, qué los motivó y sus propuestas a nivel bien general para la instancia del órgano redactor. Catherine, por favor, 2 minutos. Muchas gracias, Nicolás, por la pequeña presentación. Agregar que, bueno, soy abogado también con diplomado en desarrollo institucional para la Convencional Constituyente. Soy mauvinense, de una comuna pequeña de la región de los lagos. Vengo de una familia de agricultores y pescadores, de una familia de mucho esfuerzo, de la cual me siento orgullosa y que gracias a ellos hoy en día puedo decir orgullosamente también que soy profesional. Bueno, un poco difícil detallar, ¿cierto?, la propuesta constitucional o un poco presentar quiénes somos o qué vamos a hacer en este, digamos, desafío, gran desafío de redactar una nueva constitución, pero creo que es importante señalar que primero que lo que busco representar en una convencional constituyente o por qué acepté el desafío de ser candidata es precisamente para defender y representar a aquellas familias de esfuerzo como la mía que por muchos años han, digamos, trabajado para sacar a sus familias adelante y también para sacar adelante a Chile con su esfuerzo. Creo también que es importante que podamos representar a aquellas familias que por mucho tiempo han esperado soluciones y no excusas dilatorias refundacionales. Aquellas familias que obviamente esperan que se premie el mérito y no los privilegios y que por sobre todo tengan más y mejores oportunidades para poder avanzar en movilidad social. Y en eso también hoy en día buscamos como propuesta constitucional obviamente representar a aquel sector de la derecha que hoy en día no se ve representado por ciertos candidatos, sobre todo a aquellos que forman parte de ciertas listas, pero que no representan sus ideas. Y también incluso al sector que tenía ciertos resquemores por un cambio regional, porque sabe lo difícil que ha sido construir nuestro país y obviamente lo fácil que podría ser destruirlo. Vamos a defender varias cosas en la Constitución, entre ellos obviamente un Estado eficiente, moderno y que está al servicio de las personas y por sobre todo los derechos fundamentales de esta. Así que esperamos realizar un buen trabajo y que nos acompañen también grandes profesionales. Muchas gracias. Alejandra, ¿a usted qué la llevó, qué la motivó a transformarse en candidata a la Convención Constituyente y sus propuestas a nivel general para ese órgano redactor? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, las motivaciones son muchas, muy difícil resumirlas en temas concretos, pero principalmente por mi profesión, yo soy de profesión abogada, estos temas cobran relevante interés y preponderancia, no me podía marginar. Recibí una invitación más bien en época de Navidad del partido Evópoli, del cual voy en un cupo independiente, y siento que soy una persona sumamente dialogante, pluralista,
y creo que eso igual aporta mucho a lo que queremos lograr como sociedad, como chilenos, construir un diálogo, dejando atrás viejas divisiones y diversidades que por años hemos tenido en nuestra sociedad. Al ser una mujer de región, creo que uno de mis principales ejes a defender va a ser una descentralización efectiva, tema que he podido apreciar in situ, en terreno, al recorrer todo el distrito 26, que es una de las grandes necesidades. También creo que es el momento de discutir y debatir sobre ciertos derechos, sobre todo los derechos sociales. Creo que tal como hoy en día se encuentran concebidos, es necesario hacerle algunos ajustes, y también abogo por considerar una constitución con perspectiva de género. Me he especializado en hartos temas de género, también trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, cuento con postítulos en el área de litigación oral penal, en derechos humanos, estoy a puertas de terminar un diplomado en Derecho Constitucional y Participación Ciudadana, actualmente trabajo en el servicio público en el área de educación. También tengo el honor, a mucha honra, de decir que fui la primera abogada en Chile que logró la primera condena por el delito de maltrato animal, un hito que sentó un gran precedente y un giro enorme de cultura y respeto hacia los derechos de los seres sintientes. Correcto. Y esas son las principales motivaciones. Una mujer sumamente agradecida de las oportunidades de la vida, que con esfuerzo pudo llegar igual a sacar su título, su profesión, y siento que llegó la hora de devolverle todo eso a mi país. Así que muchas gracias por este momento. Perfecto. Patricia, ¿a usted qué la motivó? ¿Por qué quiere ser una de las 155 convencionales de cara al 15 y 16 de mayo y sus propuestas a nivel general para esa instancia? Gracias, Nicolás. Mira, es un momento histórico, yo creo que eso nos une a todos los que somos candidatos, y por eso decidí salir de mi mundo privado para aportar la experiencia que uno puede entregar. Soy una mujer de 57 años que tiene 31 años de vida de ejercicio como abogada, pero a mí me motivaron muchas cosas. En el camino, fíjate que van como cambiando un poco, van apareciendo prioridades de unas por sobre otras. Yo te diría que en general a mí me motivó mucho la desconcentración del poder. Por supuesto que para los que somos de provincia, eso está en clave territorial y eso es muy potente para los que somos de regiones. Pero también la desconcentración del poder tiene que ver con el género, que es algo que es histórico en esta única elección, ¿te fijas? La desconcentración del poder político e institucional, la necesidad de una mejor administración pública. Creo que tiene que haber un derecho a la administración pública, pero me pasa que todo lo que yo quiero, que tiene que ver con desconcentración del poder, ligado a otra cosa que para mí es muy esencial, que es la educación de calidad, que yo creo que fue lo que primero me motivó, queda casi para mí en segundo plano, porque es cierto que los constituyentes no podemos estar al margen de la contingencia. Yo estoy afectadísima por lo que ha pasado con el tema del 10% y con el requerimiento al Tribunal Constitucional. Entonces siento que toda la realidad que está pasando hoy día es tan potente que casi que las motivaciones por las que yo quiero llegar a la constituyente quedan en segundo plano. Eso es lo que me pasa en verdad, Nicolás. Correcto. Esteban, muchas gracias, Esteban. ¿Y a usted? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó? ¿Y por qué quiere ser parte de ese órgano redactor y sus propuestas a nivel general? Lo primero, ya saben, mi nombre es Esteban Bielma, yo soy puertomontino, estudié en la escuela número 7 de Siria, luego el Liceo Hombre de Puerto Montt, y luego estudié Administración Pública en la Universidad de Los Lagos. Hoy estoy cursando un magíster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Chile. Y bueno, lo que me lleva a postularme como convencional constituyente es la lucha contra la desigualdad social que existe hoy día en Chile y que gatilló también el estallido social del 18 de octubre. Soy del 80% de las personas que votó por el apruebo de la Convención Constitucional. Así que partí de eso diciendo que desde joven he estado trabajando desde siempre. Primero trabajé en una parroquia, después trabajé en la universidad y así sucesivamente en el mundo gremial, por hacerle frente a las múltiples desigualdades que existen en materia laboral, en materia de desigualdad social en las poblaciones, en nuestros barrios, desigualdad también en el ámbito estudiantil. Hoy día vemos los problemas que tenemos a nivel de pensiones y esa desigualdad social que viven no solamente nosotros, sino también nuestros vecinos, quienes conforman también las y los que conforman el distrito, me llevaron a poner a disposición todas mis capacidades en el ámbito de lo que he estudiado, de la administración pública, del diseño de instituciones y también de los derechos y deberes, a postularme convencional constituyente. Y mis propuestas en realidad son
4. La primera es construir un estado de bienestar moderno para Chile. En segundo lugar, establecer una integración territorial, entendiendo que nuestra geografía es larga y extensa, y en especial la desigualdad es muy profunda en nuestra región en términos territoriales y la accidentabilidad geográfica, que existe en nuestra región. Y en tercer lugar, el poner la sustentabilidad ambiental como eje del desarrollo económico chileno. En realidad, nadie puede desconocer que nuestras familias han progresado, pero eso ha sido a costa de amplios sacrificios ambientales que muchas personas pueden ver a lo largo, ¿no es cierto?, de la región. Y por último, poner en el centro el tema de la participación ciudadana en los asuntos públicos, porque hoy día gran parte de las personas quiere ser presente, y es lo que se ha pedido desde al menos el estallido social, ser presente en las políticas públicas, de que el Estado sea ser parte, de las políticas públicas, y que los políticos y bueno, los quienes van a ser convencionales constituyentes también les abramos espacio a la ciudadanía para que puedan participar en este proceso constituyente que ha sido tan añorado por todas y todos. Perfecto. Esteban, me quiero quedar con usted para esta primera pregunta, ¿no? La base, uno que entiende que va a ser, que se va a proyectar, ¿no es cierto?, los próximos 40 o 50 años, y es el sistema de gobierno. Ya lo decía usted, estado de bienestar. ¿Qué va a implicar eso en la práctica? ¿Se ha hablado, por ejemplo, del sistema que nos rige o la conformación del Congreso Nacional en términos de la bicameralidad que es ahora? ¿Y qué va a implicar todo aquello en cuanto al sistema de gobierno? En términos del sistema de gobierno, yo creo que tenemos que terminar con el hiperpresidencialismo. Hoy día tenemos un presidente y es colegislador que tiene iniciativa exclusiva en hartas materias, también capacidad de insistencia y múltiples materias que puede regular. Yo creo que hay que reducir el presidencialismo y pasar a un gobierno semipresidencial o de presidencialismo más atenuado, que tome ciertas cosas que son importantes del parlamentarismo y que se pueda generar un sistema político de colaboración, no de confrontación como tenemos hoy día, que finalmente cuando tenemos un presidente con minoría en el Congreso y cuando hay crisis institucionales como la que existen hoy, terminan las cámaras, el Congreso enfrentado con el presidente por tomar ciertas decisiones. Y lo estamos viendo hoy día en el tercer retiro del 10%, donde tenemos enfrascada al Ejecutivo con el Legislativo y también otro órgano como el Tribunal Constitucional, que nos está llevando a una crisis política de gran envergadura. Correcto. Saludamos y le damos la bienvenida, le agradecemos, por supuesto, también el que haya podido ingresar a Gaspar Domínguez, independiente, ¿no es cierto?, dentro de la lista Independientes por la Nueva Constitución. Gaspar, buenas noches, gusto saludarlo. Hola, buenas noches, Nico, buenas noches, chicas, buenas noches, Esteban, buenas noches a todos. Disculpen la hora, estaba terminando de cocinar, pero alcancé a meterme. Lo importante que ya está y le agradecemos. Vamos a continuar, estamos con las propuestas en términos de sistema de gobierno de cada uno de los candidatos. Caterine, en ese sentido, sistema de gobierno, ¿qué análisis hace en primer lugar del actual? Si requeriría modificaciones, ¿y qué va a proponer en esos términos para la nueva Constitución? Bueno, ciertamente que hoy día la ciudadanía lo que está buscando es que sus representantes puedan llegar a acuerdos que logren establecer no solo discursos que sean elocuentes, sino también soluciones. Y para ello, creo que hoy día es importante que comencemos a trabajar en cómo se va a administrar el poder, pero también cómo se va a repartir este poder, sobre todo en cuanto a las regiones. Yo creo que muchas veces nos centramos en quién va a tener el poder, si el presidente, o quién va a tener más poder, si los parlamentarios, pero creo que también es importante entender que este poder que hoy día concentra nuestro país también tiene que descentralizarse y ser las regiones partícipes, sobre todo las comunas, en la toma de decisiones. Yo siento que hoy en día el sistema que ha funcionado en nuestro país funciona muchas veces de manera deficiente porque no existen las alternativas necesarias de participación ciudadana, primero, y segundo, de lograr acuerdos efectivos que permitan, como dije, llegar a acuerdos que obviamente un sector no impida a otro realizar su agenda de gobierno y las propuestas que está llevando adelante y que han sido elegidas incluso por los mismos ciudadanos. Recordemos que la Cámara de Diputados, el Senado e incluso el Presidente de la República son elegidos democráticamente, y hoy en día creo que lo que hay que avanzar es en establecer una mayor participación ciudadana, pero por sobre todo también una mayor representatividad de las regiones. ¿Y eso cómo se logra en la Constitución? Obviamente estableciendo principios elementales como el principio de heterogeneidad territorial,
que establezca que todas las políticas públicas obviamente se rijan por la realidad de cada uno de los sectores y también otorgándole mayor autonomía a los gobiernos regionales, mayor digamos, presupuesto fiscal con una mayor fiscalización y así lograr que las soluciones lleguen a cada uno de los rincones. Correcto. Alejandra, ¿cómo lo ve usted? Caterina nos hablaba, ¿no es cierto?, de fundamentalmente lo que es la descentralización. ¿Cómo lo entiende usted el sistema de gobierno que va a proponer para la nueva Constitución? Muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Bueno, siempre es bueno igual un poquito aterrizar, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que igual de estos debates se informan, pueden aprender ciertos temas, y primero decirle a la gente cuáles son los 3 regímenes de gobierno que tenemos como alternativa. Tenemos parlamentarismo, un semipresidencialismo y un presidencialismo. Humildemente creo que Chile todavía no está preparado para transitar a un parlamentarismo. Nuestra tradición y nuestra historia republicana todos los años nos ha demostrado de que requiere un liderazgo, la figura de un presidente, hombre-mujer. Los cambios bruscos también nos ha demostrado que no suelen funcionar bien en los países. Por lo mismo pienso que si Chile adoptara un semipresidencialismo, un parlamentarismo, tal vez no sería la mejor solución. Sí soy de la idea de tener un presidencialismo mucho más atenuado. Comparto lo que han señalado mis compañeros anteriormente de que el presidencialismo ha generado ciertos descalabros y que es necesario ir atenuándolo. Sin embargo, cuando hablamos de un régimen de gobierno idóneo en un país determinado, necesitamos que se den al menos 3 características, 3 elementos determinantes: gobernabilidad, distribución del poder y representatividad del sistema político. No obstante ello, también el régimen político que se decida luego de la discusión de implantar en Chile necesariamente debe ir de la mano de una revisión de nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral que hoy en día no conversa, no dialoga, no fluye con el hiperpresidencialismo. Los últimos gobiernos no han podido implementar sus agendas, los programas, eso es algo de evidencia notoria. Hay que redistribuir el poder entre el presidente y el Congreso. También creo que hay que mantener el Congreso bicameral, porque hay quienes incluso postulan de transitar a la idea de un solo Congreso. En síntesis, que creo que sería lo adecuado discutir que hay una estrecha colaboración entre el Ejecutivo, en el Legislativo, que se puedan formar mayorías que permitan finalmente gobernar, respetando de igual manera las minorías. Y un dato no menor, en Chile, para terminar la idea, tenemos 25 partidos políticos inscritos en CERVEL, y esto ha sido una consecuencia de largos años de binominalismo, lo que ha hecho difícil este diálogo, como digo. Por lo mismo, para terminar mi idea, abogo por la idea de un presidencialismo, pero atenuado, con las salvedades que hice presente. Perfecto, Alejandra. Patricia, ¿qué análisis hace usted? Alejandra nos hablaba de Congreso bicameral, no estamos preparados para un cambio tan brusco. ¿Qué análisis hace usted en primer lugar del sistema de gobierno y qué propondría en esos términos para la nueva Constitución? Está muteada, no la escuchamos. Sí, es evidente que el sistema colapsó. Hizo crisis, estamos en una crisis institucional, política institucional de envergadura, y de eso es uno de los temas de los cuales se va a tener que hacer cargo la Constitución. Y finalmente, lo que la ciudadanía, hombres y mujeres de este país necesitan es que haya fluidez en las decisiones que toman las autoridades políticas y administrativas. Y esa fluidez no está ocurriendo. Y tenemos proyectos, cuando no hay mayorías en el Congreso, si bien el presidente tiene la iniciativa de ley, están completamente paralizados. Entonces, en lo que nos estamos encontrando es en choque de poderes, ¿verdad?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen paralizado al país. Y eso significa que las políticas públicas no se hacen realidad, no se hacen ley y no llegan a quienes tienen que llegar. Entonces, como tenemos que hacernos cargo, surge esta discusión que es muy ajena a los problemas de la gente, digámoslo, en realidad es una cosa mucho más técnica, de cuál es el sistema político o institucional que requerimos para solucionar esta crisis que estamos teniendo. Es evidente, ¿no?, que hay que disminuir
extensas facultades que tiene el presidente. Lo han dicho todos, no es original decirlo. Lo que sí me parece es que los chilenos y chilenas están acostumbrados a votar por la figura del presidente. Yo creo que eso está muy metido en nuestra idiosincrasia. Entonces, habrá que explicarles a la ciudadanía cómo hacemos, cómo transitamos a una figura presidencial que vaya acompañada de otra figura, que es lo que se llama el primer ministro en otros regímenes, ¿verdad? Para que se eviten las crisis que existen actualmente, se deteriore la figura del presidente y pueda ser este primer ministro el que canalice las conversaciones con el Congreso. Y ahí hay distintas figuras, unas donde el Ejecutivo nace desde el Parlamento, que es algo muy ajeno a nosotros, y otras donde pueden coexistir, como le decía yo, un primer ministro con la figura del presidente, con distintas atribuciones. Tendremos que buscar la que sea mejor para el país, para la idiosincrasia del país finalmente. Y yo creo que claramente es uno de los temas que se va a tomar la constituyente. Correcto. Gaspar, ¿cómo lo analiza usted? Patricia nos hablaba de la posibilidad de analizar incluso, ¿no es cierto?, la figura del primer ministro. ¿Qué análisis hace usted del sistema de gobierno actual y qué propondría para la nueva constitución? Efectivamente, la constitución actual contempla un régimen marcadamente presidencialista, donde el Ejecutivo concentra demasiado poder. Define en qué se gastan las plata, define los ritmos en los que sesiona el Congreso, y eso puede producir en algunos casos crisis de gobernabilidad. Por ejemplo, si el Ejecutivo tiene poca adhesión, como es el caso del presidente Piñera, y un Congreso con alta fragmentación. Esas dos situaciones pueden hacer que haya crisis de gobernabilidad. Entonces es necesario introducir algunas instituciones propias del parlamentarismo. Entonces, bajemos esto a algo práctico para las personas que nos estén escuchando. Por ejemplo, imaginemos que hay una crisis en el manejo de la pandemia y el presidente decide sacar a un ministro y poner a otro ministro de salud. Si tuviéramos alguna institución del régimen parlamentario, por ejemplo, este nuevo ministro de salud podría ser un ministro que, según las reglas que establezcamos en la constituyente, este ministro requiera la ratificación del Parlamento. Entonces, esa cosa que puede parecer tan como sencilla quizá, en términos como prácticos de cómo se entiende, podría generar o presionar a que el Ejecutivo eligiera un ministro que tenga también el apoyo del Parlamento, que permita mucho mayor gobernabilidad para efectivamente poder concretar las cosas que se quieren. Esa cosa quería, digamos, comentarla como bien puntual, porque es una cosa que podría permitir mucho mayor gobernabilidad, sobre todo en condiciones como la actual, donde la legitimidad y la adhesión del presidente y la clase política en general está altamente deteriorada. Correcto. Se da el espacio, si es que alguno de ustedes desean, de hacer interpelaciones, si es que no seguimos avanzando en los temas. Catherine, por favor, tienen un minuto. Solo agregar una cosa que, bueno, ciertamente comparto con varios de los puntos expresados, sobre todo por Alejandra, por Patricia, en que hoy en día sí tenemos un sistema presidencialista que en cierta forma se ha ido mitigando, porque recordemos que, y yo en esto lo comparto cuando se habla de hiperpresidencialismo, porque hoy en día no estamos en la Constitución de 1925, ¿cierto?, donde había un marcado presidencialismo y había un ejecutivo súper fuerte y protagonista. Fuimos avanzando, digamos, en la historia constitucional, en donde se le fueron entregando mayores facultades al Parlamento, y hoy en día, si es que no tuvieran estas facultades, no podrían ejercer su labor legislativa, su labor de control y fiscalización del gobierno. Entonces, creo que es importante entender, y vuelvo a reiterar, que además de enfrascarnos en este debate, y con esto concuerdo con Patricia, que a la ciudadanía muchas veces no le hace sentido ni tampoco lo comprenden, creo que es importante entender que la gran razón de establecer una constitución es establecer el límite del poder, ojalá evitando que se concentre el poder en un determinado órgano, y también existiendo los distintos contrapesos o check and balance, que son las instituciones autónomas que van a permitir controlar y fiscalizar también. Entonces, yo creo que hoy en día, si bien tenemos un sistema semipresidencialista, es necesario ir avanzando en mayor participación de la ciudadanía y del Parlamento. Esteban había levantado la mano, puede hacer su interpelación posteriormente, Patricia. Solamente quería agregar que también es necesario agregar mecanismos de mayor participación de la ciudadanía, por ejemplo, con la iniciativa popular de ley, o que también la ciudadanía pueda tener o instaurar urgencia de ciertos proyectos legislativos que se propongan al Parlamento, pero también la revocatoria de mandato. Yo creo que hoy día, creo que a la ciudadanía le importa, no sé si sabe que podría existir, pero es un mecanismo que podríamos estudiar, por ejemplo, en crisis institucionales bastante fuertes como la que tenemos hoy día. Correcto. Patricia, un minuto. Y sí, posteriormente Gaspar.
yo omití comentar en relación a, porque usted lo preguntó, Nicolás, respecto si el Congreso debería ser unicameral o bicameral. Y yo he escuchado muchas voces hablando de que sea unicameral, y yo creo que tiene que ver eso con el desprestigio del Congreso actual. Pero en mi opinión es bueno que sea bicameral. De hecho, la jurisprudencia y la doctrina comparada demuestran que cuando hay dos cámaras hay más contrapeso al poder del presidente. De hecho, es lo contrario a lo que piensa la gente. Si hay una sola cámara, hay menos contrapeso. Entonces, ahí me parece importante también colocar el acento en las cosas que sí funcionan, porque la rueda, como dice a mi abuelito, ya se inventó. Entonces, uno tiene que mirar otros modelos que han funcionado. Y eso me parece importante destacarlo. Y en relación al tema de la participación, claro, me parece importante también señalar que normalmente los deberes y derechos políticos están relacionados con esto de que elegimos cada 4 años autoridades y como que han quedado solamente en eso. Y parte de la crisis institucional que tenemos es esta necesidad de mayor participación que va a haber que canalizarla efectivamente por otros mecanismos que van a tener que estar contemplados en la Constitución. Eso que me parece muy importante. Perfecto, muchas gracias. Gaspar había pedido la mano. Adelante, Gaspar, un minuto. Puntuales. Uno, sobre las cámaras, ahora que Patricia puso la pelota ahí en el piso, yo quería decir que si vamos a tener 2 cámaras, no tiene sentido que las cámaras, los representantes sean proporcionales más o menos a la población que habita los terrenos. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la constituyente va a ser electa con el mismo sistema que la Cámara de Diputados y poco más de 50 candidatos son de la región metropolitana. O sea, aquí estamos hablando, 1/3. A mí me gustaría que en el caso que tengamos 2 cámaras, que puede que quedemos en una o en 2, pero si dejamos 2, que al menos una de las 2 cámaras, la representatividad no sea proporcional a la población que habita los territorios, sino más bien sea proporcional al territorio. Por ejemplo, un representante de cada provincia, por poner un ejemplo. Es súper importante que los territorios se representen con el mismo peso para que Santiago no se lleve todo el poder político y la toma de decisiones. Y sobre la participación, aparte de lo que ya se ha mencionado, iniciativas populares, revocatorias, qué sé yo quería hablar en particular del referéndum facultativo, que tiene que ver con permitir con que la ciudadanía, con la junta de cierta cantidad de firmas, pueda devolver una firma al Parlamento en el caso que no les guste, y el Parlamento tendría que modificarla para poder presentarla de nuevo. Correcto. ¿Qué gracia tiene esto? Los países como Suiza, que tienen los referéndums facultativos, en la práctica no se usa tantas veces, pero funciona como un mecanismo de control implícito, porque el parlamentario sabe que si la ley no queda a favor de la ciudadanía se la va a bajar. Y por ejemplo, quizás hoy día no tendríamos la ley de pesca. Sí, le agradecemos, Gaspar. Si que desea alguno de ustedes seguir interpelando, si no seguimos avanzamos entonces. Aprovechamos también, por supuesto, de recordar a quienes nos están mirando, dejar sus preguntas por el super chat. No olviden, ahí por el super chat van a ser leídas inmediatamente. Una de las instituciones que está actualmente en la Constitución y que uno se imagina que a lo menos va a ser parte de la discusión en la Convención Constituyente de que si está o no está, es el Tribunal Constitucional, que por supuesto ha estado en boga estos días. En primer lugar, Gaspar, me quiero quedar con usted para iniciar esta pregunta. ¿Qué mirada tiene usted de ese órgano, del Tribunal Constitucional, si es que en la nueva Constitución debería estar, si es que debería estar de otra forma, la conformación quizás, modificarla, en fin, su mirada del Tribunal Constitucional y si debería estar o no en la nueva Constitución? 2 minutos. Bueno, el Tribunal Constitucional lo que hace es hacer que se cumplan las reglas del juego. Y la idea es que la institución que la cumpla sea una institución, a mi juicio, técnica o representativa de la ciudadanía, y no una institución política, como es hoy, donde de los 10 integrantes son elegidos 4 por el Parlamento, 3 por el presidente y 3 por el sistema judicial. Entonces tenemos en la práctica 3 individuos técnicos y 7 políticos. A mí me parece que eso debe cambiar. Y yo creo que tenemos que avanzar a una nueva interpretación de la protección de la Constitución, y me quiero quedar, por ejemplo, con los referéndums modificatorios, una institución presente en Suiza, donde las modificaciones de la Constitución requieren una mayoría simple en el Parlamento, simple, onda 50 más 1, más una mayoría simple en la ciudadanía. Es decir, preguntarle a las personas y no tener necesariamente que requerir estos quórums supramayoritarios, sino más bien mayoría simple en la ciudadanía y en el Parlamento. Y con esto termino. Un 95% de los chilenos no militamos en partidos políticos. Y yo espero de todo corazón que la representación en la toma de decisiones del país considere también esta realidad, que la mayoría de las personas no militamos, ni tampoco vamos a la constituyente, por ejemplo, apoyados por partidos políticos.
Correcto. Caterina, ¿qué mirada tiene usted en este caso del Tribunal Constitucional? Sé que debería también estar, como está hoy día actualmente en la actual Carta Magna, en la futura, quizás en la forma de la conformación, ¿no es cierto?, que también se establece ahí. ¿Qué mirada, en fin, tiene de este órgano que revisa ese último paso de la ley para que se convierta en ley oficial? Bueno, yo creo que lo principal a entender respecto del Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional no funciona como una tercera cámara como se ha tratado de criticar constantemente, ¿cierto? La finalidad de este órgano, que efectivamente tiene un carácter de técnico, es realizar un examen ex antes o digamos, post de las leyes o la legislación que hoy día se está presentando, ¿cierto? De los proyectos de ley que se presentan y de los proyectos de ley que han sido ya aprobados. Entonces, creo que es importante entender primero que esta crítica que se realiza, sobre todo a que es una tercera cámara legislativa, en la práctica podemos ver que el 5% de los casos que se suman a revisión son ex ante y el 95% es ex post, es decir, le toca revisar al Tribunal Constitucional aquellos proyectos de ley que en su ejecución son abiertamente inconstitucionales. Creo que es importante mantener la autonomía del Tribunal Constitucional y por sobre todo, obviamente, ir perfeccionando el nombramiento de quienes integran el Tribunal Constitucional. Se debe modificar, por ejemplo, el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional y establecer, obviamente, que estas tratativas se vuelvan a discutir en caso de que no exista acuerdo por parte del órgano. Bueno, nosotros tenemos como propuesta constitucional varios cambios al Tribunal Constitucional porque creemos que es necesario volver a reafirmar la confianza en un órgano tan importante que no solo existe en Chile, sino que existe en los distintos países a través del derecho comparado que permiten, obviamente, cumplir una labor fundamental en el resguardo de nuestra Constitución Política de la República y que obviamente a través de este proceso buscamos que no solamente redactar una letra muerta, buscamos que efectivamente la Constitución sea, se cumpla, digamos, y que logre finalmente resguardar los derechos fundamentales de las personas. Perfecto, muchas gracias. Alejandra, ¿qué mirada tiene usted de este órgano que vuelve a estar en boga, ¿no es cierto?, por la revisión, por el requerimiento que hace el gobierno frente al proyecto de 10% y que está en la Constitución, por supuesto? ¿Qué mirada tiene usted de este Tribunal Constitucional y si debería estar o no en la nueva Constitución? Gracias, Nicolás, por la pregunta, una pregunta sumamente atingente. Voy a partir con un dato anecdótico, o histórico más bien, y es como para hacer contrapeso a quienes sostienen la supresión del Tribunal Constitucional y la redacción de la nueva Constitución. Critican muchas cosas de la Constitución del 80, pero dejar en claro que el Tribunal Constitucional no es un organismo que se haya originado en la Constitución del 80. El Tribunal Constitucional surge de una reforma en el gobierno de Eduardo Frei Montalva en reclamo en el año 70 por la falta de apego que había a la Constitución por parte del Parlamento. Imagínense, y antes de ese control lo realizaba la Corte Suprema, como es el caso que ocurre en el sistema comparado en Estados Unidos. Es sumamente fundamental que exista un mecanismo de justicia constitucional en nuestro país, un guardián de la Constitución, como muchos le llaman, porque sin él la Constitución sería simplemente un saludo a la bandera, por decirlo coloquialmente. Adhiero igual a lo que dijo Catherine, el Tribunal Constitucional no es un órgano político, lamentablemente se ha entendido así, y lamentablemente también se ha comportado en muchos casos como una tercera cámara. Tampoco podemos soslayar eso. En este sentido, creo que sí debiesen hacerse algunos ajustes. Por ejemplo, mejorarse los sistemas de designación de sus ministros para evitar el famoso cuoteo político. Modificar el control preventivo obligatorio que hace el Tribunal Constitucional, incluso de leyes en las que no hay controversia jurídica. Modificar el control preventivo facultativo. Y aquí lo más importante, que creo que donde puede haber mayores consensos, es tener una presidencia rotativa. Eso evitaría hacer cálculos políticos, como muchos ya los han señalado, eliminar el voto dirimente y también modificar su composición. Se entiende cuando uno estudia y ve lo que son los tribunales constitucionales, que son las personas que tienen una excelencia en materias de derecho constitucional, un currículum notable, y se exige una experiencia profesional, el título de abogado por 15 años. Tal vez ahí sería bueno modificarlo, solicitar 20 años para poder ser ministro del Tribunal Constitucional. Y lo más polémico es
modificar su composición. Estamos hablando de un organismo cuyos miembros no son elegidos por la soberanía popular y que revisen asuntos de nuestros representantes que son elegidos por nuestra soberanía es un tanto problemático. Así que son esas las finezas que le haría, pero de todas maneras mantener un tribunal constitucional como guardián de nuestra Constitución. Perfecto. Patricia, ¿cómo lo ve usted que en relación, por ejemplo, a las miradas que nos decía Alejandra, modificar el sistema de designación de ministros, el control preventivo facultativo, alguna de las ideas que nos señalaba Alejandra, ¿cómo lo ve usted? Este órgano que vuelve a estar en boga, ¿no es cierto?, por estos días, ¿debería o no estar en la nueva Constitución? Sí, Nicolás, tiene mala publicidad el Tribunal Constitucional claramente por las situaciones que le ha tocado dirimir. Ha sido usado, mire, este argumento se dice siempre, lo ha usado la izquierda, lo ha usado la derecha, ha habido presidente dirimente que fue afín a la presidenta Bachelet, ahora al presidente Piñera, pero el hecho que se haya usado antes no significa que no esté mal la composición. El gran problema del Tribunal Constitucional es la manera en que está compuesto estos 10 y cómo se designan a estos 10 ministros. Y yo creo que ahí todos estamos claros, lo que hemos estudiado un poco el tema, estudiando a otros que lo han estudiado mucho, ¿verdad?, en que aquí el gran cambio que requiere el Tribunal Constitucional no es la eliminación del mismo, sino que se modifique en la Constitución la manera en que se designan los ministros. Y fíjese que en otros países donde existe, porque esta no es una institución que se le ocurrió aquí a los chilenos, existen muchas democracias modernas, sobre todo europeas, los ministros del Tribunal Constitucional, Nicolás, gozan de mucho prestigio. Cuando se hacen encuestas, como las que se hacen en Chile, cuando antes, por ejemplo, Carabineros gozaba de mucho prestigio, en otras democracias es el Tribunal Constitucional el que goza de prestigio. Son los jueces los que gozan de prestigio, algo que tampoco ocurre en Chile. Entonces, claramente, ese prestigio está vinculado a la forma en cómo ellos llegan a esas instancias. Por ejemplo, en Estados Unidos los jueces son elegidos. Entonces, eso genera una validación que nuestra institucionalidad no tiene. Entonces, definitivamente yo creo que por ahí es el gran aporte que se puede hacer en la constituyente. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo lo ve usted? Principalmente la designación, ¿no?, cómo está compuesto, ¿no es cierto? Nos hablaba Patricia, ¿cómo lo ve usted? Tiene mala publicidad, también lo que nos señalaba. ¿Opina lo mismo? ¿Debería estar en la nueva Constitución? Mira, ¿Tribunal Constitucional para qué? Esa es la pregunta, en el sentido de que el Tribunal Constitucional, lo decía, me gusta lo que había dicho Alejandra, en el sentido de que es un guardián de la Constitución, pero ¿de qué Constitución? Y ese es el problema que tenemos hoy, y por eso tiene mala prensa, porque es el guardián de la Constitución de Pinochet. Entonces, y frena todos los cambios que plantean un avance más allá del modelo que hoy día tenemos, que establece la profunda desigualdad social que vivimos. Entonces, creo que si se va a tener un tribunal constitucional, bien, pero ese tribunal constitucional tiene que ser elegido más bien en esta convención constituyente, porque así la ciudadanía decide que debe existir y que ese va a ser el que resguarde los preceptos constitucionales. Pero el problema es que tiene mala publicidad, como dices tú, porque hoy día gran parte de los avances sociales, o incluso hoy día con el retiro del 10%, es una cámara que finalmente, es una tercera cámara que finalmente se transforma en un tribunal que debería ser técnico, en un tribunal político, primero por su composición y también por el contenido de sus fallos. Principalmente cada vez que el pueblo, la ciudadanía quiere avanzar en conquistas sociales, es el Tribunal Constitucional el primero en decir stop, aquí no se avanza en esto y se archiva las causas. Entonces yo creo que tener Tribunal Constitucional, según, pero si es para resguardar la Constitución, bienvenido sea, pero eso lo tiene que deliberar y establecer la Convención Constituyente, que es un órgano democrático. Si el órgano democrático dice que vamos a tener un Tribunal Constitucional, bien. Correcto. Se da el espacio si desean interpelarse, o si no, seguimos pasando en los temas que tenemos en agenda. Seguimos. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, Alejandra, por favor. Sí, tiene un minuto. Posteriormente, Alejandra. Yo entiendo el comentario de Esteban, pero yo pienso, claro, hablan de la Constitución de Pinochet y resguardar la Constitución y el Tribunal Constitucional, pero a ver, estamos a puertas de un proceso para redactar una nueva Constitución. ¿De qué manera vamos a cautelar esa nueva Constitución redactada 100% en democracia, haciéndonos cargo de todas las voces? ¿Y de qué manera vamos a resguardarla si no tenemos un Tribunal Constitucional? Es
Mira, de los 196 países, 176 países en el mundo tienen un tribunal constitucional o algo similar. Esos pocos países, que lamentablemente no traje esa cifra a colación, ¿cuáles son? Que no funcionan con un modelo de justicia constitucional, no son ejemplos que su sistema funcione correctamente. Entonces, si muchos países adhieren a un sistema de justicia constitucional, es porque se requiere que nuestras constituciones sean resguardadas. Y que yo por ningún motivo sostengo, no estoy de acuerdo con supeditar o cuestionar la existencia de un tribunal constitucional. Perfecto. Esteban, tiene un minuto ahí para... Ya, yo pienso que de eliminar el Tribunal Constitucional, yo soy partícipe de una asamblea unicameral, pero pienso que quizás podría ser una atribución facultativa del Senado próximo que venga. Podría ser una opción, pero no estoy en contra del Tribunal Constitucional, pero creo que en una constitución democrática, si es que la ciudadanía quiere y así lo acepta, podemos tener un Tribunal Constitucional legítimamente construido. Más bien el tribunal que tenemos lo faculta y lo establece la Constitución de Pinochet para que no salgamos de una constitución hecha en dictadura. Ese es el problema y la mala prensa que tiene el Tribunal Constitucional. Correcto. Gaspar también quería hacer una apreciación, una interpelación. Quería hacer una observación sobre lo que dijo Alejandra y Catherine. Patricia no fue tan allá, pero Alejandra y Catherine explícitamente dijeron que era un organismo técnico y no político. Pero yo veo ciertas contradicciones en ese discurso en cuanto ellas mismas también señalan que es necesario evitar el cuoteo político o evitar los cálculos políticos de quien preside el tribunal. Entonces, en cuanto yo puedo considerar de que una institución puede existir el cuoteo político y los cálculos políticos, implícitamente estoy diciendo que esta institución actúa con una lógica política. Porque, perdón, si fuera un órgano técnico, la elección sería por un concurso de alta dirección pública con otros mecanismos y no serían elegidos de la manera en que son elegidos ahora por sectores políticos con intenciones políticas que representan grupos políticos. Correcto. Alejandra fue aludida y posteriormente Catherine. Si deseas responder... ¿Quiere que desea que hable Catherine primero? Porque levantó la mano antes, no hay problema. Muchas gracias por el espacio. Yo primero señalar que yo no hablé de voto político, pero lo que sí creo que es importante es avanzar en que tengamos mucha mayor confianza por nuestras instituciones. Y en eso yo creo que hoy en día lo primero es hablar con la verdad. No se trata de imposiciones partidistas en el nombramiento de ciertos miembros del Tribunal Constitucional. Estos son nombrados 3 por el presidente, 4 por el Congreso, 2 por el Senado directamente y otros 2 que propone la Cámara de Diputados y que finalmente son elegidos, aprobados o rechazados por el Senado. Obviamente debemos avanzar, yo creo, en un sistema de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como se hace con otras, digamos, instituciones, como se hace, por ejemplo, con el nombramiento de la Corte Suprema, ¿cierto?, en donde se forman ternas, digamos, que establecen, obviamente, la calidad técnica de las personas para ocupar, ciertamente, a través de otras cosas y elementos como la honorabilidad, la transparencia y la probidad en el ejercicio de sus distintos cargos, para poder ejercer este cargo tan relevante como es resguardar los derechos fundamentales. Yo sé que a la izquierda, como a Esteban, no les hace mucha gracia la democracia, dicen que la defienden, pero parece que no, porque abiertamente y normalmente están proponiendo cosas que atentan directamente como esto, como la remoción del presidente de la República, ¿cierto?, a través de voluntad popular, que lo que obviamente busca es entorpecer Perfecto. que un gobierno pueda ejercer su labor. Y en esto creo que es importante, de verdad, volver a relevar el rol que tiene un tribunal constitucional, que no es cueteo político y que no es entrampar nada. Lo que hace fundamentalmente es resguardar la Constitución, y que hayan sectores políticos que no la quieran respetar, ese es otro tema. Correcto. Seguimos avanzando en la agenda. Alejandra también había sido aludida, así que desea responder para posteriormente seguir avanzando. Yo no sé si tengo demencia o qué, pero yo nunca dije que el Tribunal Constitucional era un organismo técnico. Lo que sí me acuerdo que dije, que se entendí que no es un órgano político, pero incluso sí reconocí que en muchas ocasiones se ha comportado como una tercera cámara, que lamentablemente eso es así, nuestra experiencia nos ha demostrado. Eso sí lo reconocí. Y finalmente, esas son una de las principales modificaciones que tienen que darse. Hoy en día tenemos una presidenta del Tribunal Constitucional con un sumario administrativa, suspendidas hace más de 2 meses en sus funciones, ¿ya? Y tenemos a puertas un tercer retiro de un 10%, no sabemos qué ocurrirá al respecto, y eso no es algo que ha ocurrido en este gobierno, ha ocurrido en todos los gobiernos, y que por lo mismo no lo vamos a justificar, pero esas son una de las tantas modificaciones que a mí me gustaría hacer al respecto. Así que aclarar eso, y encontré la cifra.
De los 196 países en el mundo, 176 tienen alguna forma de control constitucional, 103 tribunales constitucionales, Corte Suprema. O sea, los números, las estadísticas sirven y avalan, y mantengo con mayor preponderancia de que es necesario un guardián de la Constitución. Más aún, si vamos a redactar una Constitución en democracia con todas las letras de la ley, que también sea resguardada. Perfecto. Otro tema que también ha estado en boga y por supuesto es de carácter constitucional, son los quórum que necesitan ciertas leyes. Preguntarles en primer lugar si es que ustedes son partidarios, quiero iniciar con usted, Caterina, de que efectivamente algunas leyes de quórum calificado necesiten 2/3, 3/5, 4/7 o todo por mayoría simple, la cuestión que también va a quedar establecida en la nueva Constitución. Yo creo que se ha hablado mucho en el último tiempo y sobre todo por los sectores de izquierda, ¿cierto? Que nuestra Constitución establecía ciertos amarres a través de los quórum calificados, ¿cierto? O ciertos quórum supramayoritarios que evitaban que se generaran ciertos cambios en la Constitución, aun cuando lo cierto es que nuestra Constitución ha sido reformada en sus artículos más de 300 veces, y en el último tiempo, claro que mucho más con el tema de las reformas constitucionales para la redacción de la nueva Constitución. Los quórum supramayoritarios vienen de una doctrina y de una posición relativa a lo que pasó con la Constitución de Estados Unidos, una concepción madisoniana que lo que busca obviamente es resguardar a toda la ciudadanía de una mayoría circunstancial, ¿cierto? Que pueda atacar a la minoría circunstancial que en ese momento no se vea con la posibilidad de poder generar cambios profundos en la Constitución. Esto quiere decir que, por ejemplo, mientras estemos en un gobierno de determinado sector político, se va a poder cambiar la Constitución atentando contra ciertos derechos que la minoría circunstancial pueda tener resguardados en la Constitución. Y así sucesivamente, cada vez que haya una mayoría a través de un presidente, ¿cierto?, o en la Cámara de Diputados, va a poder generar cambios logrando incertidumbre con la ciudadanía, y obviamente no es lo que se busca, porque como ellos repiten constantemente, quieren una constitución para todos. Bueno, una constitución para todos se resguarda estableciendo las garantías mínimas de acuerdo de voluntades en un país, y por eso es necesario hoy en día que estos quórum, que son y que se encargan de velar por derechos fundamentales y de temas constitucionales, sigan existiendo. Lo que sí se podría mejorar es en la tarea legislativa establecer mejores formas de presentar proyectos de ley que no sean rechazados, que puedan ser vueltos a discutir en la sala cuando sean temas de gran interés, obviamente, de la ciudadanía. Correcto. Patricia, ¿qué mirada tiene usted? Lo decía Caterina en términos de la garantía que se pueda dar estos diferentes tipos de quórum. ¿Es necesario también que algunas leyes tengan este diferente quórum o todos por mayoría simple, como se ha propuesto también, como hemos escuchado en este debate, en los análisis de cara a la Convención Constituyente? Mire, Nicolás, para explicárselo en simple a la gente, porque estos son temas completamente de otro mundo, casi de otro lenguaje para la gente común y corriente que tiene expectativas de cambio, que es un tema importante que no hemos tocado respecto de en la Constitución, puestos en la Constitución. Esto es igual que cuando estamos revisando los estatutos, por ejemplo, de una junta de vecinos o de una sociedad anónima. Hay ciertas materias que se pueden resolver por simple mayoría, pero siempre los temas más importantes se resuelven o se exigen mayorías de votación más exigentes. Es lo mismo que ocurre con ciertas materias que se revisan o que se aprueban en el Congreso. A mí me parece que en ciertas materias se requiere quórum, lo que se llaman quórum calificados, quórum mayores, más exigentes, que no se pueden dejar a mayorías circunstanciales, que es una circunstancial que si unos cuantos parlamentarios se quedaron tomando el café, eso modifica el quórum que hay en sesión y eso puede cambiar drásticamente el destino. Finalmente, lo que quieren los chilenos y chilenas cuando estamos tocando estos temas y muchos otros, es sentirse representados, es sentir que no son pasados a llevar en sus derechos, en su dignidad, que no existan abusos. Finalmente, ¿qué es lo que estamos buscando cuando estudiamos las normas de quórum calificados, las instituciones que están en la Constitución?
lo que se está buscando es un nuevo comienzo que represente a todas estas necesidades que se han representado en la calle desde octubre del 2019 en adelante. Porque hay que hacerse cargo de esa. Y parte de eso significa que cada tema lo estudiemos de acuerdo a la evidencia, no en base a la emocionalidad. La emocionalidad puede funcionar a lo mejor para otras cosas, pero aquí tenemos que estudiar en base a la evidencia, porque eso es lo que la gente necesita. Perfecto. Gaspar, ¿cómo lo ve usted? No se puede, ¿no es cierto? Nos decía Patricia, dejar a mayorías circunstanciales el tema de futuras aprobaciones de leyes. ¿Cómo lo ve usted los diferentes tipos de quórum establecidos en la actual Constitución y si deberían también dejarse establecidos en la futura Carta Magna? Lo importante o la idea que hay de fondo es que cuando la sociedad logre amplios consensos de cambio, estos cambios se puedan ejecutar. Hoy día vemos que hay ocasiones en las que el Parlamento tiene grandes mayorías de cambio, la ciudadanía también, pero no siempre se pueden ejecutar estos cambios. Entonces, por cierto, que la modificación en la Constitución, como órgano, digamos, como institución rectora, o Carta Magna, que se le llama, es lógico pensar que no puede ser una mayoría simple y circunstancial quien pueda modificarla. En ese caso, voy por considerar quórum supramayoritarios o mayoría simple más mayoría ciudadana, como lo mencioné hace un momento, para poder hacer que exista una participación ciudadana real, incluso para cambiar la Constitución. Podríamos hacer costumbre votar y no hacerlo un evento cada 4 años o 6 años, que me parece que eso no es la democracia a la que tenemos que avanzar. Y sobre los otros tipos de leyes, esta división, si bien los tribunales constitucionales existen en gran parte del mundo, aquí nuestras 3 abogadas expertas nos podrán orientar sobre esto, esta de tener leyes orgánicas o leyes de distinto, como para esta ley mayoría simple, para esta otra ley ya son 4/5 y para esta, o sea, que existan fracciones distintas para distintos tipos de leyes, eso no está tan ampliamente distribuido como sí los tribunales constitucionales, y creo que la Constitución debe ser el marco que requiera mayor quórum o mayor apoyo para poder cambiarlo, o una mayoría simple más una mayoría ciudadana, pero la otra subcategoría de leyes no, porque hemos visto que esto nos ha costado cosas no poder avanzar. Por ejemplo, el proyecto de educación sexual integral, rechazado en la Cámara en octubre del año 2020, tuvo mayoría simple, tuvo una mayoría importante, pero como requería un cambio en la ley orgánica constitucional, no se pudo aprobar y finalmente no pudo ser exitoso ese proyecto. Entonces, estos quórum distintos según los tipos de leyes, yo creo que tenemos que dejarlos atrás y solamente dejar los quórum distintos para los cambios constitucionales. ¿Cómo lo ve usted, Esteban, direccionando, ¿no es cierto?, los quórum a los cambios netamente constitucionales, lo que nos planteaba Gaspar? ¿Cómo lo analiza usted estos diferentes tipos de quórum que necesitan algunos proyectos de ley? Yo creo que los proyectos de ley en términos de quórum, no me cierro a que hayan quórum más altos que mayoría simple, sino más bien, y mayoría absoluta, sino más bien creo que lo que pasaba anteriormente era que teníamos un sistema binominal, y que no se lo olvida a todos que finalmente empataba a las dos coaliciones más grandes y las ordenaba. Y eso generaba que nunca se tuviese la mayoría grande y al menos de los 2/3, 3/5, 4/7, para poder hacer cambios fundamentales en la Constitución y en las leyes orgánicas constitucionales. Hoy día lo que ha pasado es que hemos transitado a otro sistema electoral que permite, y yo creo que la nueva Constitución va a traer eso, que permite que se puedan construir mayorías en el Congreso, así que yo no me cierro a que ciertas materias legales puedan tener ciertos quórum, pero eso tiene que ser acompañado desde un sistema electoral que permita la construcción de mayoría. Y como insisto, nosotros tenemos aún el Senado todavía ha sido elegido por el sistema binominal. Recién ahora, al menos en la región de los lagos, vamos a tener un senador que salga de esa lógica. No sé, perdón, porque ahora vamos a tener 3 cupos. Pero eso es lo que pasaba, teníamos el sistema binominal y eso generaba que los quórum supramayoritarios siempre serán un obstáculo a cualquier tipo de modificación legal. Así que si hay quórum y eso se establecen y eso tenemos un sistema proporcional, al menos como el que tenemos ahora, no me cierro que pueda existir eso. Más aún la Convención Constituyente, y yo soy un defensor de los 2/3, los quórum te permiten llegar a negociaciones importantes. No obstante, insisto que el sistema electoral tiene que permitir la formación de mayorías amplias para poder hacer transformaciones. Correcto. Como un defensor, ¿no es cierto?, de los quórum de 2/3, se declara Esteban, Alejandra. ¿Cómo analiza también ese quórum que ha sido uno de los más bullados, ¿no es cierto? Incluso otro candidato a la Convención Constituyente, como es Fernando Atria, se ha abierto a modificarlo. En fin, los diferentes tipos de quórum, ¿cómo los ve usted? O si es que todo debería ser por mayoría simple que quede establecido en la nueva Constitución. Yo igual
Voy a continuar un poco la idea de Esteban, que me parece correcto, sobre todo considerando los quórums en el proceso constituyente. El quórum de los 2/3 creo que es el camino, porque finalmente un quórum tan elevado te permite la formación de grandes acuerdos que sean sostenibles en el tiempo y que te permitan generar consensos. Ahora, sin perjuicio de ello, creo que puede haber ciertas materias que puedan ser dejadas o que se adopten más bien a mayoría absoluta, pero tal vez el tema en este momento más relevante en relación a los quórums que se discute es la intención perversa, por así decirlo, de ciertos candidatos a la Convención Constituyente de modificar, ver la posibilidad de que una vez que lleguen al proceso de alterar ese quórum de los 2/3. Y ahí no hay que olvidar de que tenemos un artículo que es categórico, el artículo 133 de la Constitución, que dice que las normas que debe aprobar la Convención y el reglamento debe ceñirse necesariamente a los 2/3. Y eso es lo que mayor preocupación a mí me genera actualmente en este momento. Esa omisión por parte de ciertos candidatos de ese acuerdo que está zanjado ya en una norma constitucional. Correcto. Esteban había levantado la mano, tiene un minuto ahí para... Sí, un minuto. Yo tengo una diferencia con Fernando Atria en el tema, y esto lo hemos conversado, en el tema del quórum. Yo soy... Quizás lo que nos faltó ahí fue tener una salida institucional respecto a que si no se alcanza, hay grandes mayorías, pero no se alcanzan los 2/3. Yo creo que quizás el establecimiento de algún plebiscito o un referéndum para zanjar esas discusiones internas dentro de la convención sería algo que podría dar aire, ¿no es cierto?, a discusiones muy intensas. Yo creo que se nos pasó, yo creo que quizás se pudiese hacer una modificación, pero es una forma institucional para salir de conversaciones donde no podamos tener acuerdos. Correcto. Y a Catherine Montalegre, Gaspar Domínguez, Patricia Sanzana y Alejandra Westermayer y Esteban Bielma, por supuesto, agradecerles y a darles, a modo de cierre, un minuto para cada uno, para que se dirijan ahí a todos los que nos estuvieron mirando, llegaron apoyos para todos y cada uno de ustedes, y también para los vecinos de ahí del distrito número 26, comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonche, entre otras. Catherine, por favor, tiene ahí un minuto para dirigirse a todos ellos. Me hubiera gustado interpelar algo sobre la propuesta de procedimiento para la redacción de la nueva Constitución, pero bueno, solo decir que se firmó un acuerdo con reglas claras, explícitas, a través de un reglamento, hoy día a través de una reforma constitucional también que fue aprobada por todos para la redacción de la nueva Constitución. Me gustaría invitarlos a leer a Sebastián Soto, que es un profesor destacado constitucionalista que estableció la propuesta del procedimiento circular para aprobar la Constitución y que hoy en día establece una gran mirada de cómo se va a desarrollar este proceso de reforma constitucional y que obviamente va a permitir lograr acuerdos para terminar aprobando una nueva Constitución. Creo que hoy en día es importante que las personas puedan ser partícipes de este proceso, sobre todo que tengan a representantes que puedan entregar y defender sus propuestas e ideas en la Convencional Constituyente, que las representen fielmente. Y en esto, hablarle a quienes quieran confiar en una constituyente que vaya a defender un Chile libre, próspero, mucho más humano, en donde pongamos el foco en la educación como una propuesta libre y justa que permita un mayor desarrollo integral, que reconozca el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, donde se respete también la libertad de culto, la libertad de emprender, la propiedad privada, por sobre todo, y un Chile donde podamos vivir sin temor, como hemos visto en el último tiempo, donde muy pocos rechazan la violencia. Creo que es importante también que existan defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte y, por sobre todo, ser grandes representantes de las regiones y que nunca más se vuelvan a ver invisibilizada la voz de las regiones y de las comunas. Perfecto. Gaspar, también ahí tiene un minuto para dirigirse a todos aquellos vecinos del distrito número 26 y a quienes nos estuvieron siguiendo. Bueno, yo he trabajado de médico por varios años en esta región. He recorrido las zonas más aisladas de esta región, en lanchas, he estado con las patas en el barro varios años, haciendo rondas médicas. Así que la verdad ha sido una especie de puerta a puerta por varios años. Solo que yo no sabía que el 2021 íbamos a tener una candidatura de este tipo. Decidí dejar de lado mi práctica como médico para poder participar en este proceso porque yo quiero que realmente las personas independientes del mundo político, que representamos al 95% de los chilenos que no militan, quiero que nuestra visión pueda verse
en la constituyente y sobre todo de personas que estemos acostumbrados, y nuestra tradición así lo muestre, a trabajar en el territorio, recorriendo las zonas, las comunas, las provincias, y para que todos los territorios estén representados, incluidos también las zonas aisladas y rurales. Porque quiero decirte, Nicolás, que de todos los candidatos, de los 34, soy el único que vive en la provincia de Palena y apuesto que soy el que vive en el lugar más aislado. Y eso también tiene que reflejarse en la Constitución. Perfecto, le agradecemos. Patricia, también ahí tiene su minuto, por supuesto, para dirigirse a todos aquellos vecinos fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la región de los lagos. Gracias, Nicolás. Mira, yo me voy por la línea general de, si algo me gustaría hacer un aporte en la constituyente es que se puedan escribir normas, principios rectores que signifiquen un antes y un después y que interpreten esta necesidad de cambio, porque la Constitución tiene que escribirse en clave de cambio. Esa es una realidad que nadie puede desconocer. Y en esos cambios, yo creo que ahí uno tiene que poner el acento, en principio, es lo que a mí me gustaría, ahí es donde uno tiene que buscar puntos de encuentro, de eso se trata finalmente la constituyente, pero me gustaría que se escribieran con principios orientadores como la libertad, que para mí es un principio esencial e inspirador, pero también la justicia intergeneracional es algo, tengo 3 hijos, tengo descendencia, entonces me importa mucho el Chile que le vamos a dejar a esas futuras generaciones. La dignidad como principio rector de las políticas públicas me parece que es esencial. Yo creo que es una demanda social que sí se puede traducir en un principio de rango constitucional, pero no puedo cerrar sin señalar que si alguna tribuna estamos teniendo los constituyentes, y aquí hay 4 candidatos más que quieren llegar a la convención, es para usarla en beneficio de las necesidades, del sentir de la gente del sur sobre todo, pero particularmente en el momento político que vivimos ahora, yo no me puedo abstraer de la contingencia política, y a mí me gustaría que todos los candidatos que estamos acá pudiéramos estar en la misma sintonía. Perfecto. De pedirle al presidente que retire el requerimiento al Tribunal Constitucional. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Alejandra, ahí también tiene su minuto de cierre para dirigirse a todos aquellos vecinos del distrito número 26. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho por la instancia, igual le agradezco a los otros candidatos, candidatas, es una instancia sumamente enriquecedora y es increíble cómo uno igual va aprendiendo y escuchando otras visiones que finalmente nutren y hacen el debate mucho más interesante. Ahora bien, ¿qué le puedo decir a la gente? El proceso constituyente es un verdadero hito que va a remover toda nuestra historia constitucional. Tenemos la doble paridad, los escaños reservados ya nos están dando las luces que eso va a ser algo único y que hay muchos ojos puestos en Chile. Va a ser un pacto que nos va a permitir crear una democracia mucho más robusta, mucho más legítima, en el que todos van a tener presencia, todos van a tener una razón de ser, una voz y una realidad que en común acuerdo debemos construir. Ojalá, y lo digo de corazón, que nadie quede marginado de este diálogo. La pandemia, por otro lado, nos ha demostrado muchas cosas, y en ese sentido hay que entender que hoy en día las cosas han cambiado y que todos tenemos que remar hacia adelante. Y finalmente, la última conclusión que puedo entregar a las personas es que los chilenos podemos dialogar. Hoy en día aquí estamos personas, 5 candidatos que somos con ideas distintas, somos 3 mujeres dentro de un mismo pacto, pero con diferencias legítimas, pero podemos ir buscando puntos de encuentro y generar consenso. Es bueno dialogar desde el sentido común, de acuerdo con los tiempos actuales, y no quedarnos en ideologías y en divisiones muchas veces arcaicas y odiosas. Y si logramos probablemente entender eso, el final será bueno, esperado, y se podrá contribuir en gran medida a la paz social en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias. A usted, pues, Alejandra, y Esteban también tiene ahí su minuto para dirigirse a todos los vecinos, principalmente, ¿no es cierto?, de la región de los lagos que conforman el distrito número 26. Bueno, a todo nuestro distrito número 26, llamar a todas las personas que votaron apruebe convención constitucional. Bueno, yo nací en democracia y eso fue lo que nos heredaron nuestros padres, y quizás uno de los problemas que se estableció fue la desigualdad, y eso es lo que hoy día queremos combatir. Soy parte de esos jóvenes que han hipotecado sus sueños por la capacidad de pago de sus padres, gente endeudada, gente cansada, y hoy día tenemos la oportunidad de derrotar todas esas dificultades, todas esas desigualdades, a través de un nuevo pacto social
que nos dé mejor sistema de pensiones. Hoy día vemos cada vez a nuestros adultos mayores con pensiones de hambre, a nuestra mala educación que tenemos, porque somos hijos de esa mala educación. Podemos tener una educación pública, gratuita, de calidad, un mejor sistema de salud, y en realidad lo que quiero es que la Constitución establezca un sistema de protección amplio, que cada joven que nazca en Chile tenga las capacidades y tenga los talentos, y eso que no dependa del bolsillo de sus padres. Así que los llamo a todas y a todos a que puedan apoyar esta candidatura y, en realidad, por el sur y su gente, Bielma constituyente. Correcto. Le agradecemos a todos los candidatos, los dejamos invitados a todos quienes nos estuvieron siguiendo a que se queden con nosotros, se queden con elecciones presidenciales, porque ya viene el debate con candidatos del distrito número 13, Ingrid Villena, Natalia Aravena y Luis Silva, así que por favor quédense porque siguen los debates. Y a Caterín Montalegre, Gaspar Domínguez, Patricia Sanzana, Alejandra Westermayer y Esteban Bielma, agradecerles a cada uno de ustedes y desearles lo mejor de cara al 15 y 16 de mayo. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, Nico. Chao.